El problema del crossplay junto a PC es el número de ventajas que trae sobre nosotros jugadores de consolas. Parecemos a veces bots ante los superpoderes del jugador de PC. He estado jugando shooters competitivos desde Unreal Tournament en PC hasta los más recientes en consolas como Overwatch, PUBG, y Warzone. Ahora mismo la vuelta es que los developers no quieren dividir sus comunidades por plataforma y la mayoría han implementado el crossplay, pero esto ha creado una serie de ventajas y desventajas para los jugadores del género. En este video te voy a compartir mis tips, consideraciones y vanitas bacanas para que puedas competir casi a la par en tu consola, ya sea PlayStation o Xbox. Antes de empezar te agradezco suscribirte y dar tu like, así que quédate hasta el final que te voy a dar el último tip que me ha hecho mejorar bastante. En esta ocasión nos vamos a enfocar en Warzone, título con más de 100 millones de jugadores activos, pero si deseas que traiga estos detalles de algún otro juego, déjame saber en la sección de comentarios. Te explico brevemente qué ventajas trae PC y qué puedes hacer en tu consola para así estar a la par. Primera ventaja: Game Filters. Esto le permite a los jugadores de PC ajustar directamente los parámetros de imagen del juego, contraste, exposición, sombras, y usan esto para tener mejor visibilidad de los caracteres en el juego, cosa que en consolas no podemos hacer. Lo ideal si usas un monitor es asegurarte de crear una configuración personalizada o un custom preset. Ajustar el ecualizador de negros o black equalizer. Fíjate si esta opción está en tu monitor. Con esto vas a poder ver en la oscuridad. Existen monitores que tienen el modo juego, el cual mejora la visibilidad y aumenta el tiempo de respuesta. Pero lo ideal es configurarlo a tu gusto. Al final de cuentas, quieres mantener buena calidad de imagen. Si juegas en TV, asegúrate de jugar con la opción modo juego y evita modos como el movie, cinema, el cual aumenta el contraste y hace que el juego se vea mucho más oscuro y puede inclusive introducir más input lag a tu juego, cosa que no queremos. Segunda ventaja: Field of View. El Field of View o rango de visión es un feature que muchos en consolas desconocen, pero es el que más ventaja trae al momento de spotear a los enemigos. Y es que en PC tienes un rango de visión elevado frente al de consolas. En consolas por defecto vienen 80 grados y se ve muy cerca con respecto a las opciones en PC. La norma de uso en PC es de 105 grados porque se ve más natural y sin distorsiones, pero se puede incrementar hasta 120 grados y hay jugadores que lo utilizan así. En consolas, tú andas como un caballo y pierdes fácilmente la visibilidad de cualquier enemigo que esté cerca de ti. Es una de las desventajas más perturbadoras porque ahí es donde tú dices, manito, yo no lo vi. Bueno mío, lamento decirte que a la fecha de este video no hay solución. Pero, según este tweet de COD News, tenemos esperanzas, y es que para los usuarios de consolas Xbox Series y PlayStation 5 se está considerando incluir este feature. Lastimosamente, las consolas de pasada generación quedarán fuera de este update. Tercera ventaja: Frames per second. Los frames por segundo. Uno de los mayores atractivos de los juegos de PC. Y es que puedes reproducir títulos a velocidades de cuadro más altas de lo que permiten tradicionalmente las consolas. Después de todo, antes de Xbox Series y PlayStation 5, las velocidades de cuadro de las consolas estaban bloqueadas a máximo 30 o 60 frames. Los jugadores de PC pueden disfrutar de velocidades de cuadro mucho más altas o hasta donde su hardware se los permita, lo que lleva a una jugabilidad más fluida y un armamento más receptivo. Sin embargo, solo las consolas de nueva generación, Xbox Series, PlayStation 5, pueden jugar Warzone a 120 frames, siempre que tengan un televisor o monitor que se los permita.
Asegúrate de priorizar los cuadros por segundo o frame rate, ya que vas a poder moverte más fluido y predecir el movimiento de los demás jugadores. Si juegas en un PlayStation Pro o Xbox One X, asegúrate de colocarlo a 60 frames. Si juegas en un PlayStation 5 o Xbox Series, asegúrate de jugar a 120 frames y habilita el feature FreeSync para sincronizar lo que ves en pantalla con tu consola. Si juegas en TV, muchos permiten bajar un poco la resolución y aumentar los cuadros por segundo, y es una buena opción para que puedas estar a la par con los demás. El código. En mi experiencia metiendo mano en este género, usar headsets es una gran diferencia, ya que necesitas estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor y probablemente, aunque no veas al enemigo por tu field of view, con un buen headset lo vas a poder escuchar y saber con precisión dónde se encuentra o cuál será su próximo movimiento. Muchos jugadores de consola usan auriculares de la TV o un sonido externo, lo que impide tener precisión en el audio, convirtiéndose esto en una gran desventaja ante el resto de los jugadores, inclusive los de PC, quienes siempre usan headsets. Si tú eres como yo y te gusta ganar, es bueno que tú consideres estos puntos que te estoy dando, para que así tú puedas estar a la par en aquellos lobbies donde hay crossplay con PC. Only 4 enemies remain. You know what to do. Gas is moving in. New safe zone located. Gas is closing in. This is Striker 3-1. Back inbound. No targets remain. You earned your win. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando vaya a tirar el próximo video, que va a ser más a profundidad sobre estos temas. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿Tú estás cansado de perder? Tranquilo, te voy a dar los códigos.